Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio del Senadet. Hoy seguimos celebrando el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y nos acompaña la doctora María Eugenia Grillet. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida a este espacio. Mi nombre es Juan Carlos Mejía. Yo soy un directivo del Centro de Demografía y Derechos Humanos. Y en este mes de febrero llevamos todo este mes trabajando la mujer y la niña en la ciencia, porque creemos que es un aspecto muy importante que debemos resaltar, que debemos conmemorar, que debemos difundir en torno a qué está pasando en el mundo de la ciencia y el tema de la paridad de mujeres y hombres en el acceso a estos espacios académicos. Doctora Grillet, permítame presentarla a usted, a nuestra calurosa audiencia. La doctora Grillet es doctora en Biología y Ecología de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro de la Academia Venezolana de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y además es ganadora del premio de la Fundación Polar para los científicos y científicas en Venezuela. Además, como si esto fuera poco, tiene más de 30 años de experiencia docente y asimismo es un amante ferviente de la música, por lo que me han comentado. Bienvenida, doctora. Gracias, Juan Carlos, y de verdad que un placer y un gusto y un honor que el Senadet me haya considerado para esta conversa. No, gracias a usted, doctora. ¿Algo que se me haya pasado? No. Sí se me pasó algo que tengo por aquí anotado. Usted ha publicado más de 40 y pico de artículos en revistas indexadas, científicas, en español, en inglés, por lo que tengo entendido. Sí, bueno, son más de 60, aclaro. Ok. Pero sí, bueno, es que a eso nos dedicamos, es lo mínimo que podemos hacer en esta, así es que nos movemos en ciencia, tenemos que difundir nuestros hallazgos en investigación. Entonces, es nuestra carrera. Y dígame una cosita, ¿y cuál es esa música que a usted le gusta y le apasiona? Bueno, yo soy, claro, con los años ya me considero una melómana, ¿no? Es decir, puedo apreciar cualquier buena música, pero soy una rockera fanática desde que ¡Wow! era adolescente y me gusta mucho el jazz, la música clásica, buena música. Por ejemplo, la salsa de los años 70 es un poco mi pasatiempo en mis ratos libres. La música me desconecta, me relaja. Ya para introducirnos en el tema, yo quisiera comenzar en lo relativo, lo asociado a lo que usted está haciendo actualmente. Yo tengo entendido que desde el 2011 usted es profesora en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical y ha propuesto estrategias y soluciones para reducir el impacto de las enfermedades tropicales, tanto en Venezuela como en toda la cuenca amazónica de Sudamérica. Usted, por favor, nos pudiera comentar algo al respecto. ¿Qué está haciendo en la actualidad? Sí, has acotado algo muy importante que se nos olvidó al principio, ¿no? Es decir, yo realmente soy profesora, investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, que eso es de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y en verdad comencé mi carrera allí como profesora en 1994. Realmente soy profesora titular, ¿no? El máximo escalafón, es como una carrera que una lleva. Claro. Sí, durante estos 25 años mi área o mi disciplina ha sido el estudio de la ecología y la epidemiología de las enfermedades transmitidas por insectos vectores. Ahorita que la epidemiología está muy de moda por la pandemia de COVID, como sabemos, en un caso como este es un virus que se transmite de manera directa. Bueno, hay muchas enfermedades que se transmiten a través de la picada de un insecto, y en este caso mosquitos, y quizás tú has oído hablar de enfermedades como el paludismo, la malaria o el dengue, que afecta
digamos, tiene un gran impacto a nivel internacional. De hecho, las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de la morbilidad o la carga en morbilidad de enfermedades en el mundo, y en el caso de la malaria, bueno, se producen aproximadamente 220 millones de casos anuales y más de 400.000 muertes, mientras que en el caso del dengue es otra de las enfermedades que aumenta su incidencia y su distribución espacial, por diversas razones, más o menos un 3.9 millones de casos en el mundo, más de 129 países en riesgo, es decir, son enfermedades con mucho impacto. Un poco lo que me interesa a mí entender es cuáles son las condiciones tanto ambientales, y a veces en ese ambiente también hay condiciones sociales que determinan que estas infecciones sean más, digamos, abundantes o sean más intensas en unas regiones que en otras. Cuáles son las características que determinan ese éxito, ¿verdad?, en la transmisión, porque si nosotros podemos entender cuáles son esos factores que favorecen la transmisión de estas enfermedades, cuáles son los mecanismos que aseguran su transmisión, nosotros pudiéramos incidir, ¿verdad?, en desequilibrar, porque es como una especie de interacción ecológica que debemos desequilibrar para controlarlas y disminuir su impacto en las poblaciones. Nuestro país, como país tropical, sufre de esas enfermedades, y principalmente lo sufren las comunidades rurales y las comunidades indígenas. Entonces, bueno, yo digamos que me he dedicado a estudiar estas infecciones en el país, en las zonas rurales indígenas del país, tratando de entender y bueno, de ver cómo controlarlas, ¿no? Sí. Ese es un poco mi aporte desde el punto de vista de la ciencia básica, pero también con aplicación directa en la salud, ¿no? En el área biomédica, ¿no? Sí. Qué interesante, doctora, de verdad que me parece que es un mundo del cual poco conocemos y que es súper importante. En Venezuela, lo que le puedo decir es que siento que hay como un conocimiento general en torno, sobre todo ha habido muchas campañas en torno al combate del dengue, especialmente en temporadas de lluvia. La gente maneja una información básica de evitar los repositorios de agua, mantener las zonas limpias, reducir los niveles de mosquitos, etcétera, etcétera. Ahora, con el tema de la malaria y, bueno, entonces el mal de Chagas también, ¿no? Sí. Entiendo que se le había ganado esa batalla, la enfermedad, y tuvo un resurgimiento, ¿no? Recientemente. Yo le preparé una pregunta por acá que voy a compartir con la audiencia. ¿Cuáles son los principales hallazgos que se han conseguido en este momento en el campo del combate a este tipo de enfermedades y a los insectos vectores tropicales? La mejor ilustración es un trabajo reciente que acabamos de publicar, lo acabamos de publicar hace menos de un mes, que ha tenido cierta repercusión, aunque estaba ya, digamos, sometido a la revista el año pasado, pero bueno, ahorita ha salido en la prensa, me refiero en prensa, en la revista, y ha tenido bastante difusión, y es tratando de entender Venezuela. Sí, como tú lo dices, en el pasado fue un país modelo en el control de la malaria. Fuimos modelo en la región, pero a partir del año 2000 y más particularmente a partir del año 2004 y con un punto de inflexión en el 2014, esta enfermedad comenzó a aumentar desproporcionadamente en el país. Un poco las razones principales, bueno, aunado a la situación, ¿verdad?, de crisis en salud y económica que se ha dado en el país durante los últimos 10, 20 años, aunado a una crisis humanitaria compleja, aunado a una falta de, digamos, un desmantelamiento de los programas de vigilancia y control que mantenían a esta enfermedad más o menos, digamos, bajo control, ha determinado que esta infección, digamos, repunte nuevamente en el país y en la región. Somos el país
que produce más del 53% de los casos, poniendo un poco en peligro los planes de control y eliminación de esta misma parasitosis, porque es una parasitosis, la malaria, en otros países, ¿no? Nosotros hemos entonces tratado de entender qué es lo que ha disparado ese aumento de los casos. Hemos encontrado cuál es la fuente principal. La fuente principal es una zona al sur de Venezuela donde se practica la minería ilegal. Cuando vamos a hablar de la minería ilegal, tenemos que meternos con problemas ya más sociopolíticos del país, es decir, la minería ilegal ha incrementado notoriamente en los últimos tiempos, producto que se ha convertido como una especie de fuente, digamos, económico para el venezolano por la crisis económica, de manera tal que muchas de las personas en el resto del país se mueven hacia esa zona, al sur del país, practican la minería ilegal, regresan a sus zonas de origen y digamos que traen un poco la enfermedad con ellos, ¿no? Y eso ha determinado que la malaria hoy en día, la transmisión de malaria está ocurriendo en gran parte del país, cuando hace muchísimos años esta enfermedad solo estaba restringida al sur del río Orinoco, ¿no? Hemos encontrado cuáles son las características de esas zonas donde se produce la fuente principal de la infección, y está muy asociada, como te dije, con la deforestación, porque el minero cuando practica la minería ilegal, lo que hace es cortar la vegetación, la cobertura vegetal, genera unos cuerpos de agua que son luego colonizados por especies de zancudos, de mosquitos, que aumentan en abundancia y es lo que determina que haya una mayor transmisión por parte de estas especies de esta enfermedad en esa zona. Las personas a ir a esa zona y practicar la minería regresan y traen la malaria de nuevo al resto del país, como te comenté. Entonces, bueno, hemos tratado de identificar esos factores, los mecanismos y para poder dar recomendaciones sobre su control. En otras palabras, si nosotros logramos incidir sobre esa fuente principal de origen de los casos de malaria, pudiéramos reducir significativamente la transmisión que ocurre actualmente en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una investigación con características básicas, pero con aplicabilidad en salud y, bueno, la malaria siempre ha estado muy asociada al país con condiciones socioeconómicas, de manera que no podemos separar, ¿no?, ambos aspectos, ¿no? Doctora, disculpe que le interrumpa. No, es que yo justo tenía una pregunta. El concepto del ecosistema de la enfermedad, ¿es a eso que usted se refiere? No solo el mosquito, sino todo lo que sucede en el entorno. Exacto. Los ecólogos tratamos de entender el sistema completo, ¿no?, de transmisión de una enfermedad, ¿no? No solamente sus distintos componentes, sino cómo todos esos componentes interactúan para, digamos, que emerja ese patrón que es la transmisión de la enfermedad, ¿no? Sí, nosotros lo llamamos es que las enfermedades tienen un paisaje. Por ejemplo, tú me mencionaste el dengue. Para ti es común el dengue porque el paisaje de transmisión del dengue es el paisaje urbano. Correcto. Porque los mosquitos, como tú dijiste, se crían en containers que nosotros tenemos en la casa, en pipotes de agua, en pequeños recipientes que llenamos de agua. Entonces, bueno, digamos que el ciclo y la transmisión ocurre en el apartamento, en la casa. Es muy intradomiciliaria, así mismo como ocurre la transmisión de COVID ahorita, ¿no? Ocurre principalmente dentro de la casa, entre la familia, etc. Y bueno, el impacto del dengue es en las grandes ciudades, en las regiones urbanas. Entonces, ese es el paisaje de una enfermedad como el dengue, mientras que el paisaje de una enfermedad como la malaria son grandes pantanos, zonas boscosas, rurales, de humedales, etcétera, ¿no? Sí. Wow, qué interesante. Doctora, me parece estupendo y de verdad que bueno, nos llevaría miles de programas poder alcanzar un nivel de entendimiento completo de este tema. Ahora, una pregunta, cuando usted voltea a los lados en campo,
siente que necesita más gente estudiando esto, siente que necesita más mujeres, más estudiantes estando con usted, apoyándola en esta labor. Sí, bueno, nosotros en el país, los profesores, los investigadores que aún quedamos acá en el país, obviamente que sí, necesitamos apoyo de estudiantes porque se nos han ido, ¿no? Tú sabes, la migración ha afectado a todas las áreas y en particular al campo de la ciencia, ¿no? Desde ese punto de vista, sí. Yo le tengo aquí preparadas unas cifras que publicó recientemente la UNESCO y ONU Mujeres en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. A nivel mundial, por eso le aclaré que en América Latina tenemos una tendencia positiva en relación con el resto del planeta, en lo que tiene que ver con la paridad de mujeres y hombres en el ejercicio de espacios asociados a la ciencia y a la investigación. Por ejemplo, según las cifras de la UNESCO y ONU Mujeres, en todo el planeta, 30 de cada 100 investigadores son mujeres. 3 de cada 10, ¿ok? Ahí las mujeres son minoría. De esas 30, las que estudian las áreas de ingeniería, matemática, tecnología, STEM, ciencia y tecnología. Las áreas de STEM, correcto. Son de cada 100 estudiantes de STEM, 35 son mujeres. Y de esas 35, 15 de una vez se van al área de salud, que tiene un poquito de, digamos, de tradición, por decirlo así, y el resto se divide en 3 de cada 100 en tecnología y en información, 5 de cada 100 en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, y 8 de cada 100 en ingeniería y manufactura. Es decir, según estas cifras, la mujer en la ciencia aún le falta un camino más o menos importante para alcanzar un nivel de paridad. Y yo creo y entiendo que esto es una expresión que existe en el planeta de las diferencias y la reproducción de estereotipos que se le han establecido a las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, a mí me gustaría plantearle esta pregunta, doctora Grillet. ¿Qué opinión tiene acerca de la participación de hombres y mujeres en el estudio científico en términos de paridad? Sí, bueno, tú has dado un contexto muy interesante, ¿no? Porque obviamente la participación de la mujer en el área de la ciencia ha aumentado a lo largo de los años a nivel internacional, ¿no? Es decir, en nuestro país en particular ha sido así. Cuando yo he conversado con las que fueron mis profesoras o digamos, de épocas pasadas, pues bueno, a ellas les tocó lidiar en su momento, vamos hablando de los años 60, por allí, de ganarse un espacio, ¿no? De igual en el ámbito académico. Hoy en día, en la región latinoamericana, muy bien que lo menciones, digamos que la mujer yo creo que ha estado bien representada, ¿no? Ahora, eso no significa que la discriminación ocurra a otro nivel, ¿no? O sea, ya aquí hablamos, hay otra sutileza. Y a nivel internacional, parece mentira, todavía tenemos diferencias, aunque por ejemplo, acá en Latinoamérica, yo no tengo conocimiento que a la hora de tú aplicar a una posición en una universidad o un instituto de investigación, tu sueldo tenga que ser negociado si eres mujer u hombre. Mientras que eso ocurre en países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Canadá y Europa, sí. Entonces, en esos países la discriminación sigue siendo ese nivel. Digamos, la ocupación de puestos importantes como jefe de departamento, presidente de una academia de ciencia. De paso, te digo que nuestra Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, su presidenta actual es una mujer y el anterior periodo también fue otra mujer, pero era la primera vez, ya digamos, 2 veces seguidas que una mujer preside la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Wow. No te puedo decir lo mismo de la Academia de Medicina. Es decir, hay como áreas, ¿no? Hay como sectores donde
Se ha conquistado el espacio. Sí, la mujer ha conquistado más. Ahí también, digamos que yo veo la ciencia como, las ciencias básicas es un área un poquito más, donde la mujer ha conquistado más espacio que, por ejemplo, son empresas privadas, etcétera. Porque allí también, tengo entendido, ocurre acá en el país y fuera del país, comienzan a privar, ¿sabes?, aspectos que tienen que ver con el papel de la mujer en su rol reproductivo. Entonces, bueno, a la hora de contratar a una ejecutiva mujer, bueno, vamos a pensarlo, porque a la hora que, tú sabes, tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que pedir permiso por parto, etcétera. Ese tipo de discriminación, a eso es lo que yo me refería, tan sutil, y todavía siguen existiendo, ¿no? Tanto en nuestro país a nivel internacional, ¿no? Pero obviamente el papel de la mujer en ciencia en Latinoamérica hoy en día es mucho mayor que años anteriores, y creo que ha sido conquistado con mayor velocidad que mis colegas que tengo en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, en Inglaterra. Hay una serie de aspectos sociológicos. Nosotros en Latinoamérica tenemos una familia extendida, ¿verdad? Que son los papás, los abuelos, que normalmente a veces ayudan, ¿no?, con la carga familiar. No es lo mismo en países como Estados Unidos y Canadá, tú lo debes saber si vives allá. De manera que allí comienzan a operar esos mecanismos de discriminación, ¿no? Sí, a la hora de aceptar a una mujer en un cargo importante, ¿no? Fíjate Correcto. que para cerrar un poco, yo nunca me he sentido discriminada dentro de mi campo, en el país, ni en la universidad. Ahora, Okay. sí me he sentido discriminada por ser mujer en reuniones internacionales con otros colegas de la misma área. Imagínese. Sí, Imagínese. sí, allí sí me he sentido. Entonces, por eso te digo, una cineasta venezolana alemana que yo admiro mucho, Solveig Hogenstein, ella mencionaba hace como 2 años, le oí en una entrevista de radio, como ella se movía mucho entre Venezuela y Alemania y Europa. Ella decía que la mujer en el primer mundo, si podemos llamarlo así, ha conquistado espacios a nivel familiar, a nivel del hogar, ¿no? Correcto. En igualdad de criar a los hijos, etc. Mientras que aún le falta conquistar los espacios a nivel de trabajo, por lo que yo te comentaba. En Latinoamérica es al revés. Nuestra discriminación principal ocurre en la casa, en el hogar. El machismo sigue siendo muy importante, mientras que a nivel de empresas, bueno, tú lo ves, ¿no? Por ejemplo, para mí no fue nada extraño que Kamala Harris haya ganado la vicepresidencia, cuando nosotros en Latinoamérica hemos tenido mujeres presidentas, vicepresidentas, etcétera, ¿no? Entonces, para que tú veas un poco cómo medimos ese rol de la mujer en Latinoamérica en general, ¿no? Sí. Sí, yo creo que el tema es tan multifactorial que al mismo tiempo, por ejemplo, en América Latina es donde se presentan el número más alto de feminicidios en todo el planeta. Exacto. Y al mismo tiempo estamos acostumbrados a ver mujeres en posiciones altas de poder. Exacto. O sea, es una contradicción. Sí. Y ciertamente en el hogar, en Venezuela, la mujer siente o se ve obligada a asumir las tareas, al menos con un mayor nivel de responsabilidad, para no establecerlo como una obligación, pero sí. Claro, porque seguramente también hay mecanismos sociales. Bueno, yo viví un tiempo en Canadá, y en Canadá, que difiere de Estados Unidos en esto, cuando una persona, digamos, o sea, tú das a luz, tú tienes un permiso hasta de 1 año, ¿no? Postnatal. Correcto. Y a veces lo puedes combinar con el esposo, es decir, son 6 meses para ti y 6 meses para el esposo, de manera que, bueno, no se ve afectado la crianza de tu hijo y bueno, y puedas estar tanto el padre como la madre pueden estar con ellos. Y el Estado provee, por ejemplo, también muy buenas guarderías
desde muy temprano para que inclusive te financia, te subsidia, de manera que tú puedas ir a trabajar con confianza de que tu hijo va a estar bien cuidado, bien educado, etcétera, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, allí ya tienes un ejemplo de dos países en el norte que cómo tratan, ¿no? Y cómo ven el rol de la mujer en la sociedad. Claro, doctora, fíjese, ya para ir cerrando este aspecto, solo para ilustrar lo que estamos hablando. En 1903, Marie Curie ganó el Premio Nobel de la Medicina y la Ciencia. En el 2020, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna volvieron a ganar el Premio Nobel en Física y Química, respectivamente. Desde el 1903 hasta el 2020 han pasado 117 años. Mujeres, Premio Nobel, en ese periodo, 22 solamente. Sí, sí, allí también vemos, sí. Entonces, hay una falta de representatividad del género, así es. Correcto. Sí. Yo hice una cuenta y aproximadamente cada 6, 7 años se necesitan para que las mujeres se vean representadas en un Premio Nobel. Siendo un poco el contexto, ¿no?, en que usted se desempeña como investigadora y como mujer científica, doctora, cuénteme, ¿qué le entusiasma o le anima a seguir investigando aún en situaciones adversas? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, un sentimiento de que la investigación que yo hago está muy asociada a las condiciones del país. En otras palabras, lo que yo estudio, mis hallazgos y la aplicabilidad de esos hallazgos tienen más sentido en el país, ¿no? Sí. Bueno, así lo veo yo, hasta ahora ha sido así y por eso me he quedado, ¿no? Para contribuir con el desarrollo tanto de la ciencia en el país, formando nuevas generaciones, produciendo conocimiento y a su vez, bueno, tratando de incidir tanto en aspectos que tengan que ver con investigación, como te mencioné, el área biomédica en la salud, y aspectos también de políticas científicas y políticas educativas, porque cuando uno está en la universidad y está en espacios así como la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturales, ya un poco también uno se mueve en ese nivel, ¿no? Tratando de promover que la ciencia no se vea disminuida, que no se vea afectada en presupuestos, que la educación no se vea afectada, la educación en las universidades no se vea afectada, etc. Digamos que entonces eso es lo que me anima a seguir, ¿no? A estar acá. Claro. Doctora, ¿cómo piensa que ha contribuido su investigación con el desarrollo de la sociedad venezolana? A mí no me gusta en ciencia hablar de mi investigación porque los científicos no trabajamos en solitario. Siempre la ciencia hoy en día es un producto de muchos, de grupos de investigación, ¿no? Aquí yo te estoy hablando de colaboradores, de estudiantes, de personal técnico que le acompaña a uno a desarrollar las ideas, a responder las preguntas, a llevar a cabo la investigación tanto en el laboratorio como en el campo y a producir los resultados, ¿no? Sí. Bueno, mi gran satisfacción durante todos estos 25 años es ver cómo mi investigación, por ejemplo, ha podido incidir en la eliminación de unas enfermedades. En particular, yo trabajo también con otra enfermedad que se llama oncocercosis, es una parasitosis que afecta a comunidades Yanomami, principalmente en el país, aunque también afectaba a comunidades en el norte, comunidades criollas. Digamos que parte de la investigación que he hecho a lo largo de los años ha contribuido con el diseño de los programas de control que se usan hoy en día en el país y ha contribuido con la eliminación de esta enfermedad. Es decir, ya desde hace unos años hemos declarado la enfermedad eliminada en el norte del país y estamos en camino a lograr la eliminación en el sur, de manera que uno siente que un poco el granito de arena que ha representado los estudios que uno han hecho han permitido
identificar precisamente factores que han alimentado esos programas para el mejor manejo y control y eliminación de esa enfermedad. Es en el caso de la oncocercosis. ¿Eso en qué redunda? En salud para la población, tanto del norte del país como las comunidades indígenas, ¿no? E igual, bueno, los hallazgos que te comenté en malaria, que es otra de las enfermedades que le he dedicado mucho tiempo, bueno, han llamado la atención, es decir, digamos que uno ha contribuido a que la comunidad internacional, digamos, voltee su mirada a entender que la situación del país no es un problema netamente que atañe a los venezolanos, sino que también puede incidir, ¿verdad?, en la región, de manera que requiere atención, financiamiento, bueno, digamos, más Apoyo. atención y sí, más apoyo y atención a nivel internacional. Y creo que un poco en los últimos años, bueno, mis colegas y yo nos hemos dedicado a eso, a llamar la atención sobre la crisis humanitaria en salud y la importancia de, es decir, parte de solucionar la situación actual del país pasa por solucionar esa crisis. Y digamos que mi investigación y mi trabajo ha contribuido también con eso, ¿no? Entonces, un poco, esa es mi satisfacción, ¿no? No trabajo aislada en una burbuja sin tener que ver con mi entorno. Eso Claro. es un poco. Bueno, y el solo darnos ese ejemplo nos llena de entusiasmo a todos los que podemos tener contacto contigo, de ver que sí se puede y que hay que darle y no es de un día para otro Sí. y son logros palpables. Me imagino que tú tendrás una serie de colegas en Colombia, en Brasil, en Perú, ya se conocen, trabajan juntos, son un equipo suramericano que enfrenta este tipo de Sí. enfermedades. Las redes en investigación para mí han sido claves y es lo que yo les recomiendo. Bueno, es que la ciencia ahorita es global y, por ejemplo, yo creo que el año pasado y lo que va de este ha sido una enseñanza para todos en el mundo de distintos puntos de vista. Para la ciencia es conocer cómo la ciencia global ha sido tan importante para el avance del manejo de esta epidemia. Y bueno, las redes globales son importantísimas, las redes en investigación. Me han permitido a mí sobrevivir durante estos años acá en el país, producir conocimiento, poder seguir llenar espacios que de repente no puedo llenar acá por problemas logísticos o de financiamiento. Y bueno, eso, también sentir un poco la solidaridad de la comunidad académica con los colegas venezolanos académicos, porque hay un poco de eso también, ¿no? Sí. Claro. Doctora, yo tengo una hija, ella tiene 12 años, va a cumplir 13 años. Piensa en mi hija cuando me conteste esta pregunta. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres y las niñas que quieren estudiar ciencia, sobre todo aquellas que pudieran pensar que es muy difícil? Está bien eso. Bueno, primero que no lo duden, que es muy divertida. La ciencia es muy divertida, depende por donde el área que digamos que tome, pero volviendo otra vez, te traigo el ejemplo de la pandemia, porque creo que lo tenemos tan al día y tan aquí que es el mejor ejemplo de la ilustración. El año pasado ha sido un año donde la ciencia ha tenido un papel predominante, fíjate. O sea, mira la velocidad. Yo que trabajo en esto, en epidemiología durante muchos años, yo hace un año le decía a mis colegas y a la comunidad, tratando de educar a la comunidad, que jamás iba a aparecer una vacuna sino en 2 o 3 años. Uh-huh. Y fíjate, no es que apareció una, es que tenemos más de una y todas tienen una efectividad maravillosa, impensable. Yo tengo años trabajando con malaria y dengue, esperando una vacuna de malaria y dengue. Entonces, eso te habla que la ciencia
es una disciplina muy interesante, muy importante en el progreso del mundo. Es decir, todo progreso tiene su ciencia. Ese es un lema que hemos adoptado en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas Naturales hace 2 años. De manera que el progreso de la humanidad y el progreso de los países no puede darse si no hay ciencia y tecnología e innovación, que son también los 3, ¿no? Ahí yo los englobo las STEM. De manera claro. Que primero, yo le diría a tu hija que si está en un área de ciencia, tecnología e innovación, va a estar en un área muy importante de desarrollo del progreso de la humanidad. Por otro lado, creo que una de las bases de un científico debe ser la ética, y por naturaleza la ética de las personas que hacen ciencia debe ser el principal principio que rija sus acciones. Tercero, la pasión. Siempre le hemos enseñado a nuestra hija, no se fue por la ciencia, pero se fue por la academia, pero más de humanidades. Siempre le decíamos que lo que ella haga, lo haga con pasión y con dedicación. Entonces, si tu hija estudia ciencias, cual sea la disciplina dentro de la ciencia que ella escoja, y lo hace con dedicación, esfuerzo y pasión, lo va a disfrutar muchísimo y le va a ir muy bien. Ahora, si estudia ecología, mucho mejor, piensa que se va a ir al Himalaya a estudiar las algas que, que colonizan ciertas rocas por allá, que va a descubrir nuevas especies, que va a estar en una expedición a la Antártida o al Ártico, o que va a poder ir a Galápagos. Exacto, o que va a poder ir a buscar vida en otros planetas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que sí? Sí, o sea, yo empecé a estudiar ciencia porque yo adoraba el personaje de Darwin y de Humboldt, ¿no? Esos exploradores naturalistas que viajaban por el mundo descubriendo nuevas especies, nuevos ecosistemas, nuevos procesos y relaciones. Bueno, todavía el planeta tiene mucho que dar. Puede ir a los bosques de China a descubrir nuevos virus y evitar que emerjan. Claro que sí. Bueno, doctora, hemos llegado al final de la entrevista. De verdad que ha sido para nosotros un gran placer y un gran honor contar con su presencia, contar con su tiempo. Le agradecemos muchísimo. Y de verdad que usted es un gran ejemplo, no solo para las mujeres ni para las niñas, sino para todo el país, especialmente para mí. Gracias por su participación. Muy lindas tus palabras y me encantó conversar. Gracias a usted. Bueno, buenas noches y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @Cenadet, en Instagram y en Twitter, nuestra página web, cenadet.com, y cualquier cosa, nuestro correo, estamos a la orden, es email @cenadet.com. Muchísimas gracias y hasta una próxima emisión. Hasta luego.